vamos hoy a comenzar con dos manuales de discipulado. Dos. Este se los voy a mostrar. Este es el primer manual de discipulado, que se llama ¿Quién puede ser discípulo? ¿Quién puede ser discípulo? Es el nombre de este manual. Y este que ustedes ya lo tienen, los fundamentos doctrinales de la Iglesia de Cristo. Esto ustedes ya lo tienen ya, creo que hace un par de 2 o 3 meses lo tienen. Entonces vamos a estudiar los dos. Vamos a comenzar con la enseñanza de los dos hoy. Entonces iniciamos con ¿Quién puede ser discípulo? En el manual número 1. Y pues compartiré con ustedes acá rápidamente la escritura, pero antes de eso vamos a definir qué es la palabra discípulo. Siempre, yo recuerdo pues en lo personal, siempre que hice los discipulados en todas las congregaciones, en todas las iglesias, creí que me convertí en discípulo, pero después me di cuenta de que no. Después, cuando se me dio por investigar el significado de la palabra discípulo, me di cuenta de que estaba lejos de serlo. Y no porque no quisiera, sino porque las cosas no se daban para que eso fuera posible. Entonces comenzamos con la definición de la palabra discípulo, que es fundamental, ya que es la meta, llegar a ser un discípulo. Ese es el propósito. Entonces, la palabra discípulo viene de una palabra griega, ustedes la pueden buscar en la concordancia Strong, con el número 3101. Es el número de la palabra griega que se traduce como discípulo en la Biblia, en el Nuevo Pacto. Esta palabra, la 3101, en griego, se pronuncia algo como matetais, en español como matetes. Esta palabra es la raíz de la palabra matemáticas, es la raíz griega de la palabra matemáticas, y es el origen de la palabra que se traduce como discípulo. Entonces esta palabra matetais o matetes en español es la que da la definición de qué es ser un discípulo. Y ser un discípulo contiene 5 cosas fundamentales. Ser un discípulo. Pero la definición de esta palabra, de la palabra matetais o matetes, es aprender. Esa es la definición de la palabra aprender. Da un énfasis, el significado de la palabra, a esforzarse con todo lo que uno tiene para obtener un resultado deseado. Entonces, la palabra implica un esfuerzo, el significado implica un esfuerzo e implica una dedicación para poder alcanzar el resultado deseado. No se puede ser matetes si no me esfuerzo y si no tengo una meta clara en lo que quiero alcanzar. De allí se amplía el significado y debemos comprender que discípulo no es un estudiante. Un estudiante nunca es un discípulo. El estudiante es una persona que simplemente va a recibir una enseñanza, estudia, memoriza, se prepara para un parcial, para un examen, y cuando tiene todo esto y lo alcanza, pues sencillamente ya lo consiguió. El estudiante solamente se prepara solamente para obtener una nota, una calificación, o para graduarse, para tener un título. Sin embargo, la palabra matetes, discípulo, no es en ninguna manera un estudiante. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es un discípulo? Entonces son 5 definiciones que componen el significado de esta palabra. Número 1, la primera definición es aprendiz. Un matetes, un discípulo, es un aprendiz, pero no es un estudiante, es un aprendiz. Número 2, el discípulo es alguien que sigue a un maestro. El discípulo es alguien que sigue a un maestro. Número 3, el discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de un maestro. Nota la diferencia entre seguir al maestro y seguir las enseñanzas del maestro. El discípulo sigue al maestro y sigue las enseñanzas del maestro. Y número 4,
el discípulo es aquel que pone en práctica las enseñanzas que el maestro le ha dado, las trae a su vida y comienza a implementarlas. Ese es el discípulo. Y por último, número 5, el discípulo es aquella persona que se adhiere, se pega al maestro. No puede vivir su vida normal si no está pegado con el maestro. Estas definiciones son las que componen esta palabra matetes o matetais en griego, la 3101. Y por eso usted puede ver en la escritura, cuando Jesús llama a los discípulos para prepararlos, para enseñarlos y para entrenarlos, usted puede darse cuenta de que los discípulos nunca lo dejaron. Los discípulos siempre estaban con él, dormían con él, salían con él, iban de pesca juntos, viajaban juntos y hasta iban a pagar los impuestos juntos. Dormían juntos, cenaban juntos, discutían estando el grupo completo, tenían reuniones familiares de las familias de cada uno de ellos siempre juntos. Y generalmente esta realidad de la vida de los discípulos y de Jesús uno la pasa por alto, pasa desapercibida, pero realmente el ejemplo bíblico muestra ampliamente qué es ser un discípulo. Entonces, reitero, ser un discípulo no es ser un estudiante, no es una persona que se capacita en teoría, estudia, saca un parcial, unas notas buenas, gana el examen, gana el previo y se graduó y tiene un certificado que dice discipulado. No, el discípulo es un aprendiz, es alguien que vive las enseñanzas del maestro, que sigue a un maestro, que sigue las enseñanzas del maestro, y es alguien que permanece allí unido al maestro. La razón de esto es que el propósito del discipulado es formar personas con el carácter del maestro, es decir, de Cristo Jesús. El propósito es poder formar personas con el carácter de Jesús. Entonces, Jesús no podía enseñarles cómo era Él solamente predicándoles el Evangelio. Jesús no podía enseñarles a ellos a cómo comprar en el mercado si no lo veían. Jesús no podía enseñarles a ellos a negociar si no lo veían negociar. Jesús no los podía enseñar cómo pagar el tributo ni el impuesto en el imperio si Él no iba con ellos y lo hacía. Jesús no les podía enseñar a multiplicar panes y peces o hacer milagros si no iban con Él y lo veían hacerlo. Jesús tenía que mostrarles cómo hacerlo, cómo tenían que hacer, cómo tenían que echar fuera un demonio, cómo tenían que predicar, cómo tenían que orar por los enfermos. Jesús tenía que ir con ellos, o ellos como sus discípulos tenían que acompañarlos siempre para que pudiera haber no solo la enseñanza teórica de las palabras de Jesús, sino que también hubiera, lógicamente, la práctica, la vivencia, pudieran estar allí con Él uno a uno cuando todas estas cosas sucedieron. Entonces el discípulo, si yo quiero ser un discípulo, tengo que darme cuenta, tengo que entender que eso implica un cambio de vida. Mi vida comenzará paulatinamente a desaparecer, mis gustos, mis anhelos, mis maneras de actuar, mis maneras de hacer las cosas van a comenzar a desvanecerse eventualmente en la medida que yo permanezca en las palabras del maestro, las ponga en obra, las siga y me pegue a Él. Entonces ya no voy a decir lo que decía, ahora voy a comenzar a prestar atención a lo que dice el maestro para decirlo también. Ya no voy a hacer lo que hacía, sino que voy a comenzar a hacer las cosas específicamente para que sean de la misma manera como Jesús las hace, como el maestro las hace. Por eso es fundamental entender este misterio, y los apóstoles del primer siglo lo entendieron, y por eso vemos en alguna ocasión al apóstol Pablo diciendo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Yo recuerdo que por mucho tiempo pensé, lógicamente algún maestro me lo enseñó, algún profesor me lo enseñó, algún maestro de Biblia me lo enseñó, y me dijo que Pablo era arrogante al decir: imítenme como yo imito a Cristo. Y luego me di cuenta de que no era arrogante, antes era humilde, porque estaba aceptando, número uno, que él mismo era un discípulo seguidor de Jesús, pero que como ya llevaba cierto tiempo haciéndolo y lo conocía más, le podía decir a la iglesia:
Si ustedes quieren ser como Jesús, yo lo conozco más. Ustedes no lo han conocido todavía, pero yo sí. Imítenme y lo van a lograr. Si hacen lo que yo hago, lo van a lograr. En Filipenses capítulo 4, versículo 9, hay una palabra muy poderosa que el apóstol Pablo da a la iglesia. Yo la voy a leer para ustedes y leo en el Nuevo Testamento griego, la 28ª edición del Nuevo Testamento griego. Es la última, por cierto, la más reciente, la más actualizada. Y dice Filipenses 4:9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia: lo que aprendieron de mí, lo que recibieron de mí, lo que oyeron de mí y lo que vistes en mí, eso haz, imítalo. Y si lo haces, el Dios de paz estará con vosotros siempre. Hay una promesa maravillosa en cuanto a que el discípulo que imita al maestro va a tener, lógicamente, una compañía permanente más allá de la promesa. Más allá de la promesa del Señor, va a tener una compañía permanente en todo su diario caminar. Por eso es sumamente fundamental y trascendental que todos nosotros entendamos que ser discípulo no es ser creyente. Con esto voy a la segunda parte. Generalmente hay muchas personas que creen en Jesús. Hay muchos creyentes de Jesús en todas las naciones, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Estados Unidos, en todos los continentes. Hay creyentes. Hay cientos y cientos y miles de creyentes. Y eso está bien. El asunto es que no basta con creer. Se necesita llegar a ser como el maestro. No basta con creer. Y lo podemos ver en la Gran Comisión. En la Gran Comisión, cuando el Señor Jesús le dice a la iglesia: id y haced creyentes. No, Él dice: id y haced discípulos. La ordenanza del Señor es que seamos capaces de hacer discípulos. Es decir, de que podamos tener personas dispuestas a aprender, dispuestas a seguir al maestro, dispuestas a seguir las enseñanzas del maestro, a adoptar las enseñanzas del maestro en su diario vivir. Y número 5, apegarse al maestro. Lógicamente, esto conlleva un compromiso personal del que enseña con el que es el aprendiz. ¿Por qué? Porque el aprendiz necesita aprender, pero para que aprenda necesita un maestro que le enseñe. Por tanto, el maestro tiene que estar dispuesto a enseñarle, tenerle paciencia, escucharlo, pasar por alto muchas veces sus errores, tenerle otra vez paciencia, perdonarlo, tenerle paciencia, pasar por alto los errores otra vez, volverlo a perdonar, seguir teniéndole paciencia, aconsejarlo, levantarlo cuando cae, volver a tener paciencia, etcétera, 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 el tiempo que sea necesario, convivir con él, dejar que lo acompañe, invitarlo a trabajar juntos, invitarlo a salir juntos, invitar a pasar tiempo juntos, a convivir lo más que se pueda, para que el aprendiz pueda ver no solamente la instrucción por la escritura, sino que pueda ver en el maestro o en la maestro que le está enseñando, la maestra, pueda ver el carácter de Cristo y pueda ser revelado a ese aprendiz el carácter del corazón de Dios en cuanto a amor, en cuanto a misericordia, en cuanto a paciencia, en cuanto a perseverancia, en cuanto a fidelidad. Estas características del amor de Dios, del corazón de Dios, pueden reflejarse en el discipulado, y el discípulo las puede asumir y las puede recibir si su maestro se las da. Si el maestro no es capaz, si el maestro no tiene paciencia, si el maestro no puede convivir con la gente, si el maestro no puede gastar tiempo o invertir tiempo en el discípulo, si el maestro no puede dar su vida, si el maestro no puede dar su comida, si el maestro no puede dar sus finanzas para que el discípulo pueda estar allí, entonces sencillamente el maestro no existe. No hay maestro realmente. Por eso el discipulado de hoy
real, el discipulado bíblico escasea. ¿Por qué? Porque se convirtió realmente en una cátedra universitaria. La enseñanza bíblica o la enseñanza del evangelio se convirtió en una cátedra teórica, en una instrucción teórica. ¿Para qué? Para graduar buenos alumnos. Y vemos miles de personas que salen hoy de los institutos bíblicos, de los centros teológicos, de las capacitaciones ministeriales. Vemos mucha gente que sale anualmente, miles y miles de personas salen graduadas, pero están lejos de ser discípulos porque nunca fueron enseñados por un maestro que conociera al Señor Jesús. Entonces, para ser discípulos se necesita tener esta conciencia, esta capacidad de entender que no puedo seguir mi vida como la tengo, sino que debo rendirme a los pies del Señor, tengo que rendirme a los pies del Maestro y tengo que considerar verdaderamente la misericordia de Dios en mi vida, que me da esta oportunidad de buscarlo y de seguirle y tener esa capacidad de permanecer a su lado. Porque recordemos, la última característica del discípulo es aquel que tiene la capacidad de permanecer atado o pegado al Maestro. ¿Por qué ser discípulo?